Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 68 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el capítulo 1, Felicidades del discipulado, el discipulado crístico según el Sermón de la Montaña. Gracias, adelante querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos a nuestro espacio. Vamos a continuar. Ahora vamos a tratar el tema de la bienaventuranza relacionada con los pacificadores, porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores o los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces vamos a platicar sobre este asunto, recordando que estoy utilizando textos de otros libros que nos dejaron los grandes seres, y en esta ocasión es la doctrina secreta y el Bhagavad Gita las que nos dan el mayor porcentaje de contenido. Como siempre, vamos a iniciar con una poesía de Amado Nervo. Y hay que poner mucha atención en este poema. Los enigmas, Amado Nervo. ¿Por qué te inquietas y preocupas de los enigmas del universo si pronto vas a morir y te dará la muerte contestación a todos ellos? ¿Cuántos años te separan aún del fin? ¿10? ¿20? ¿Medio siglo? Qué corto es de todas suertes el plazo. Día a día marchas hacia el inmenso misterio que, como gran estatua negra, te aguarda inmóvil al final del camino, con los brazos cruzados y los grandes ojos llameantes de respuestas. ¿Por qué, pues, tanta impaciencia? Deja tus dilemas dormir con sus aceradas trenzas que rematan en puntas crueles. Te dices, tiene que ser esto o tiene que ser aquello, pero esto es absurdo y aquello también. Deja tus dilemas dormir como tenazas de alacranes ponzoñosos. Él, que todo lo sabe, está con los enormes brazos cruzados en medio de cada dilema. Entre el sí y el no están sus inmensas pupilas radiantes. Se alza como un coloso antiguo en los límites de la noche y el día. Cada hora volandera en sus brazos impalpables te lleva hacia él. Y cuando llegues a lo que aquellos que te sobrevivan llamarán el silencio absoluto, su gran boca se abrirá para decir las cosas definitivas. ¿Quién sabe si entonces verás que esa gran boca, oh dulce milagro, sonríe? Poemas que hacen reflexionar, que hacen razonar y que son emanados de la poderosa mente de este gran poeta mexicano, Amado Nervo. Bien, vamos a entrar en materia ahora con la primera diapositiva, cuyos textos dicen: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puesto que todos los hombres son hijos de Dios y merecen ese nombre, el término, como lo usa aquí el maestro, debe tener un significado especial. Los que buscan la paz, con toda seguridad, han establecido la paz en sí mismos, lo cual implica dos condiciones: una relación completamente armoniosa entre el hombre exterior y su yo espiritual, y una armonía entre su ser total y la vida inmanente que impregna el universo y lo vivifica y lo sustenta.
Efectivamente, no solamente todos los hombres, sino todo lo que existe es producto de la mente divina y por tanto todos podemos llamarnos hijos de Dios, pero en este caso efectivamente tiene un significado especial. Aquellos que buscan la paz, a los que se les llama pacificadores, tienen que ver esta actitud precisamente con que han descubierto que hay una armoniosa relación entre el hombre exterior y el yo espiritual. El yo espiritual, digamos, en este caso, pudiéramos significarlo como el, la mente que es el eterno peregrino, es el espíritu del hombre que reencarna eh, de tanto en tanto, no de tiempo en tiempo. Bien, y luego, ya que avanza más, se da cuenta que existe una armonía entre su ser total, es decir, la totalidad de todos sus vehículos y desde luego contando con la presencia de la mónada, es decir, el Atma, Buddhi y Manas y todo lo que concierne a la personalidad ya iluminada también, ya subyugadas todas las pasiones del Kamarupa o del Kama Manas, de la mente inferior unida al centro del deseo, y por supuesto la parte más física, que es el doble etérico y el cuerpo físico. Entonces, ya hay una armonía total entre, entre el ser total, la totalidad del ser humano, que es el ser divino en el hombre, y la vida inmanente que está presente en todo y que en este caso está representada por el espíritu que es Atma en este caso, y que además de esa manera es como se proyecta su poder, su fuerza, la vida que emana de la mónada divina y que se difunde de manera permanente a través de todos los canales, a través de todos los seres que significan los canales de vida que se manifiestan o por los cuales se manifiesta esta vida divina que está representada por Atma, es decir, espíritu en el hombre. De esta manera representa al universo mismo, porque la mónada universal, la vida divina, vivifica y sustenta no solo a este universo, sino a todos los universos existentes. Eso es lo que el trabajo que tenemos que hacer para llegar a comprender totalmente la significación de nuestra vida frente a la divinidad. Y eso tendrá que llegar necesariamente, porque para eso estamos aquí, para evolucionar y hacernos conscientes de esa vida que está en nosotros, pero que está en todo lo demás, así como en todo el universo. Ahí está presente. Y eso es el Espíritu Divino, que en este caso está representado por la mónada universal y en nosotros por la mónada humana. Toda motivación o pensamiento o palabra o acto egoísta y cruel es discordante. Las gentes en quienes estas condiciones discordantes son habituales no buscan la paz dentro de sí mismo ni viven en paz con la vida eterna que les rodea y los penetra. Por tanto, no merecen que se les llame buscadores de paz o hijos de Dios
en lo que respecta a su conducta y a su estado íntimo. Entonces aquí aparece nuevamente el egoísmo como actor principal para obstaculizar el desarrollo de el alma humana, para que pueda el alma humana identificarse con con su espíritu, que en este caso es la mónada, y al cual le podemos llamar el Dios interno, el Dios en nosotros, ¿sí? El llamado Padre en secreto, como le llamó el Cristo, porque la mónada es el Padre de lo que somos todos desde el principio búdico, el principio mental y los otros principios como el Kamarupa y el doble etérico y el cuerpo físico. Todos forman parte de, de esa vida inmanente que está en todos y que cualquier palabra o cualquier acto egoísta que realicemos o que pronunciemos va a dar la nota discordante y va a crear desarmonía, por supuesto. Entonces, los seres humanos que alcanzan esa armonía con todo lo existente, cuando logran limpiar su corazón y su mente, entonces estarán en paz consigo mismos, y quien está en paz consigo mismo puede estar en paz con todo lo demás, con todos los seres humanos, con los animales, con todo lo que le rodea. Por eso, en este caso, el buscador de paz debe empezar por encontrar paz en sí mismo, porque recordemos que aquel que no tiene nada que ofrecer, pues no es porque no lo tiene en sí mismo, mientras que aquel que tiene algo para compartir, porque lo tiene en sí mismo, lo comparte con los demás. Entonces, quien no tiene paz consigo mismo, entonces no puede ofrecer paz a ningún otro. Por lo tanto, el primer paso o lo primero que debemos hacer es equilibrar nuestros sentidos, equilibrar nuestra vida, y de esa manera es como vamos a poder nosotros compartir esa paz con los demás. La primera búsqueda debe ser la búsqueda de la paz para nosotros mismos, no como un objetivo egoísta, sino con el único propósito de servir al plan divino, sin desarmonizar. Desde luego que estamos muy lejos de poder acceder a esa posibilidad, porque todavía tenemos muchos apegos por la materia, y eso nos hace ser seres egoístas, seres temerosos, seres soberbios, y todos los adjetivos y todos los defectos que tenemos en nuestra personalidad, de tal manera que eh, debemos esforzarnos por no buscarnos problemas, debemos esforzarnos por hacer las cosas lo mejor que podamos, cumpliendo con nuestros deberes y sin lastimar a los demás, sin interferir en la vida de los demás de una manera abrupta, imprudente o egoísta también. Entonces, eso se logra solamente cuando estamos en paz con nosotros mismos, porque ya no buscamos que alguien más nos brinde la paz, porque nosotros sabemos estar en paz con nosotros mismos, y es aplacando los deseos de nuestros principios inferiores. De otra manera, pues vamos a seguir en la confusión, y de esa manera no podemos tener paz, y menos podemos eh, dar paz a los demás. Entonces, por eso, en este sentido,
a aquellos que se establecen en esa condición de ser seres pacíficos, se les puede llamar hijos de Dios realmente, porque están, es decir, que son el resultado de la paz divina y por eso los hace ser hijos de Dios porque comparten la paz divina, ¿verdad? Ya dijimos que todos somos hijos de Dios, desde luego, pero más adelante viene la definición que en la doctrina secreta se les da, bueno, se nos muestra a través del glosario teosófico lo que son los llamados hijos de Dios. Bien. En este sentido, paz sería también otro nombre para amor, porque yo no sé qué diferencia habría entre amor y paz, ¿verdad? Si no hay amor, no hay paz, y si no hay paz, no hay amor. ¿O no? ¿Estoy equivocada? No, creo que hay afinidad en ese sentido. Sin embargo, vamos el amor, desde luego, es un instrumento que sirve para mostrarnos o para alcanzar esa paz en nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, entonces no podemos tener paz. Pero más adelante viene la definición que da Bhagavad Gita y la doctrina secreta respecto de lo que significa la paz. Ya lo ampliaremos en su momento. Para el progreso en el camino de la santidad son esenciales calma imperturbable, serenidad interna y paz del corazón y de la mente. Estas cualidades se traducen en paciencia, fortaleza y disposición a perdonar, y cada una de estas virtudes contribuye a ese equilibrio interno que también puede describirse como paz. En esas condiciones, el hombre puede hacerse consciente de su naturaleza divina y manifestar sus cualidades y poderes divinos, y en este sentido puede llamársele hijo de Dios. Bien, este es el comentario que hace el señor Hodgson con respecto a la bienaventuranza, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, es necesaria la presencia de estas cualidades, ¿no? La serenidad interna y la paz del corazón, o el equilibrio, más bien, de los sentimientos que hagan vibrar el corazón de una manera elevada, no de una manera lastimera o egoísta, porque el corazón, cuando no está limpio, pues es un corazón egoísta o un corazón temeroso, un corazón que anhela recompensas y demás. Entonces, cuando hay un equilibrio, cuando ya hay paz en ese corazón, porque ya no desea consuelo, porque lo encuentra sirviendo a los demás, entonces ya no tiene de qué preocuparse, ya no se agita, ¿verdad? Ya puede decirse que de esta manera encuentra la paciencia y la fortaleza y la disposición a perdonar. Y es aquí lo que comentabas, Dianita. Precisamente esa disposición es dar amor, ¿sí? Cuando se tiene esa paciencia y esa fortaleza y esa disposición de amar a los demás, es entonces cuando puede haber paz en el corazón. Porque si no damos amor, si no estamos dispuestos a, a perdonar las faltas de los demás, entonces no estamos contribuyendo, desde luego, a que haya ese equilibrio interno en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando se alcanza ese elevado estado de conciencia, se puede decir que está tocando, como diríamos, las puertas de la divinidad, ¿no?
podríamos elevarnos hasta esas alturas espirituales, desde luego, y solamente eso ocurre cuando se alcanza el estado crístico, cuando el principio búdico se manifiesta a través de la unidad, a través de la conciencia de la unidad de todo en todo. Entonces, esa es la manera de expresarse, y es ahí cuando los poderes divinos que están latentes en el hombre se manifiestan, dispensando amor hacia todos los seres, precisamente. Y de esa manera es como esos grandes seres que pudiéramos llamar, que han desarrollado sus poderes divinos, pudiéramos llamarles hijos de Dios, como es el caso del Maestro Jesús en este caso, ¿no? ¿Sí? Bien, a él, al Señor Buda, a Krishna y a tantos otros seres que han venido a darnos ejemplo de cómo a través de la acción se puede realizar el amor divino, sirviendo precisamente a los demás, a la humanidad. Estaba leyendo un texto bíblico sobre eso del perdón. Sí. Y decía que cuando ofrezcas tu ofrenda ante Dios, si te acuerdas de que tuviste una rencilla con alguna persona, ve y obviamente reconcíliate con esa persona y vienes y me ofrendas a mí. Pero mi pregunta concreta es la siguiente: ¿por qué muchas personas no perdonan y ese recuerdo está latente en su mente, o perdonan pero dicen no quiero volver a ¿cómo se llama?, a estar cerca de ti? ¿Es válido esa parte? Gracias. La circunstancia que presentas, pues realmente se puede observar que esa persona que dice, te perdono, pero no quiero volver a verte, ni que estés cerca de mí, pues realmente no ha perdonado. Yo así puedo entenderlo, ¿no? Entonces, no hay perdón. Cuando hay esa dádiva de amor, porque eso es, el perdón viene de per, es decir, por, y don, de donación, de dación, de dar algo. Y ese algo es amor. Entonces, cuando se ofrece, o sea, cuando se ofrenda ese sacrificio de pasar por alto, digamos, de borrar, de decir, no, aquí no pasó nada, no te preocupes, yo te sigo amando, ¿no? Todos nos equivocamos, ¿sí? En esta ocasión pudiéramos decir, te equivocaste, pero no fue tu intención lastimarme y no estoy lastimado, no hay problema, ¿sí? Y seguimos adelante, se dan un abrazo y siguen adelante y no hay rencor, no hay ningún sentimiento que le ate a ese acontecimiento que pudo haberle lastimado y quizá le haya lastimado, pero si con amor, si con la fortaleza del amor está dispuesto a, en lugar de dar una respuesta, digamos, de la misma tesitura, y responde en lugar de ello con amor, entonces está cambiando las cosas. Y eso repercute en quien recibe ese perdón, porque recibe amor y toca las fibras más sensibles de su alma, de su ser, y de alguna manera debe cambiar la actitud de esa persona, porque encontró comprensión, encontró apoyo, encontró esa necesaria fraternidad a través de un acto de esa naturaleza. Entonces, cuando se perdona, se olvida todo. Y si no se olvida,
no lastima aquello por lo que se tuvo que pasar. Se soporta, no como se dice estoicamente, sino se soporta porque se conoce, se comprende que todos podemos cometer errores y que estamos en el camino en donde podemos errarnos, podemos desviarnos, podemos equivocar. Entonces, quien dice, te perdono, pero no te quiero ver, entonces realmente no ha perdonado, definitivamente, ¿sí? El que perdona te abraza y te da toda la confianza de que no pasó nada, no hay ningún problema, vamos adelante. Procura no volver a equivocarte en ese sentido y adelante, no hay nada, no hay problema, ¿sí? Cuando se tiene una respuesta así, pues yo me sentiría con confianza, ¿verdad? Pero agradecido también, por supuesto, ¿sí? Porque recibí una buena lección de amor. Había escuchado que ese rencor es como un veneno que quisieras que el otro lo tomara, pero al final de cuentas a ti te hace efecto porque te estás envenenando a ti con ese rencor y muchas veces ese rencor somatiza en consecuencias dentro de tu cuerpo que viene siendo el cáncer, ¿es correcto? Pues bueno, pueden ser varias enfermedades, una colitis, un dolor de cabeza, migrañas, cualquier cosa, dependiendo de a dónde se aloje esa energía, ¿no? Eso puede ser incluso el cáncer, ¿no? También, pero pues puede haber una multitud de resultados, desde luego, ¿sí? Así es, ¿no? Pero pues efectivamente, yéndonos al principio de tu pregunta, pues sí, sí, si se siente ofendido y pues no dice nada, se queda con su coraje y se queda allí anidando malos pensamientos y demás, pues obviamente que se va a hacer daño, pero no solamente el daño físico, sino el daño mental y más allá el daño espiritual, ¿sí? Porque eso queda grabado en la luz astral de su aura y entonces va a estar cargando con eso y cuando regrese, ah, después de fallecido y regresa nuevamente a encarnar, pues esa herencia o esa semilla que él sembró va a fructificar y él va a seguir con ese problema, ¿sí? Entonces, por eso se dice que todo lo que hagamos, lo bueno y lo malo, pues va a ser parte de nuestra siguiente vida o de esta vida también. Entonces, si trabajamos por el bien de los demás, recibiremos el bien para nosotros mismos, porque nosotros no estamos separados de los demás, somos una y la misma cosa. Entonces, si yo le hago daño a otro, el daño me lo estoy haciendo a mí mismo, espiritualmente, moralmente o éticamente, como sea, psicológicamente o físicamente. Pero si yo hago el bien a los demás y es un bien que no exige recompensa, entonces eso se me regresa. Es una buena semilla que da buen fruto para que yo pueda saborear de ese jugoso fruto, de ese néctar que yo sembré y yo coseché y es mi mérito también. Pero si pensamos en que vamos a hacer las cosas buenas porque vamos a tener una recompensa, entonces la vida nos paga, karma nos paga y dice, ah, ¿te querías cobrar? Pues no, no te corresponde. El fruto que vas a recibir es amargo, para que aprendas que los frutos dulces son el producto o son la cosecha de aquello que tú sembraste. Sembraste amargura, vas a recibir amargura. Sembraste egoísmo, vas a recibir egoísmo. Y así, siembras amor, tu cosecha será una cosecha abundante y amorosa. Aquí tenemos la definición de paz.
He aquí en qué términos expresa el Bhagavad Gita la manera de conseguir el sosiego, la tranquilidad, la paz del ánimo, virtud que por ser de tan alta estima, la Iglesia romana considera como uno de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en teosofía, está representado por el mana superior, o más bien por la mente universal, por Mahat, la mente universal, ¿sí? Pero en el hombre está representado por el mana superior. La mónada es el padre, el hijo es el Buddhi y el Espíritu Santo es la mente superior. El principio más puro, ¿sí? de la mente, desde luego. Lo que genera a la mente, el principio que genera, que le da vida a la mente, eso es el Espíritu Santo. Consigue la paz aquel en cuyo corazón, dice el Bhagavad Gita, consigue la paz aquel en cuyo corazón van a extinguirse los deseos, como se pierden los ríos en el mar, el cual, aunque lleno, jamás se desborda, pero por muy distante de la paz está quien acaricia deseos. Perdón, pero muy distante de la paz está quien acaricia deseos. El hombre que, habiendo extirpado de su corazón toda clase de deseos, vive libre de afanes, interés y egoísmo, obtiene la paz. Tal es la meta, la condición divina. Entonces, quien consigue esa paz divina porque arranca de su ser los deseos mundanos, desde luego, entonces puede llamarse hijo de Dios. ¿Por qué? Porque obtiene la paz. Pero no solamente lo obtiene para sí mismo, sino que la comparte, como la compartió el Señor Jesús, el Maestro Jesús. Recordemos cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque él ya no se preocupaba de los apegos de la tierra. Él vino a entregarse, a ofrendar su vida, su ser por la humanidad. Ese es el ejemplo más claro. Y él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Cuando él ya se iba de este plano. Entonces, eso es precisamente. Los deseos no pueden terminar. Los deseos se transmutan en voluntad. No es simplemente, yo deseo que te vaya bien. No, te va a ir bien. Pudiéramos decir, te va a ir bien, te estoy decretando que te vaya bien, que te va bien. Y entonces con eso estoy enviando una corriente de pensamiento llena de amor, pero yo estoy impulsando eso, no es un deseo, es un poder de la voluntad que se va a realizar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo está impregnado del poder de la voluntad divina. Desde luego que para que podamos nosotros hacer eso, es necesario que limpiemos nuestro corazón, que limpiemos nuestros pensamientos, porque de lo contrario podemos hacer más mal que bien, por supuesto. Un pequeño tinte de egoísmo cuando estemos expresándolo ya ha hecho a perder todo lo que estamos diciendo y el resultado será obviamente el no deseado, ni por el que pretendidamente creemos que va a recibir el bien, ni por nosotros tampoco. ¿Bien? Entonces hay que extirpar del corazón toda clase de deseos impuros. De lo contrario, estamos todavía lejos de ser hijos de Dios. Desde luego que a nosotros nos falta mucho, pero estamos en ese sendero, estamos en ese intento. No hay que dejar de intentarlo,
cualquier cosa que hagamos en nuestras acciones cotidianas que nos ayude a ser mejores seres humanos, vamos avanzando. Quizá no todos los días, pero lo que sí es que todos los días debemos estar atentos, pero quizá no todos los días podamos lograr un avance, pero por lo menos lo estamos intentando. Cuando el yo ha desviado su atención de los vehículos, envolturas o diversos cuerpos que ocupa, hasta el punto de que estos no pueden ya influir sobre él, cuando puede servirse de ellos según le plazca, cuando ha llegado a ser perfecta la claridad de su visión, cuando los vehículos, no conteniendo ya en ellos vida elemental, sino únicamente la vida emanada del yo, o sea, del yo superior, dejan de constituir un obstáculo a sus actividades. Entonces la paz cubre al hombre con sus alas, pues ha llegado al fin que por tanto tiempo pretendía alcanzar. Bien, cuando los vehículos inferiores dejan de influir en los pensamientos y en las acciones, en la conducta de ese ser humano que ya se ha elevado por encima de estos vehículos inferiores, ya no pueden influir sobre él. Al contrario, ese ser que ha logrado ese poder ahora influye sobre sus vehículos, ahora se convierte en el director, se convierte en el comandante, se convierte en el director de esos cuerpos y entonces, o de esos vehículos, porque ya los ha sutilizado con su poder espiritual y entonces los absorbe y se hacen todos uno solo y las experiencias que obtuvo de los principios inferiores ahora los convierte en poderes, porque ahora ya no hay obstáculos que vencer. Entonces ahora por eso dice que ahora puede servirse de ellos según le plazca. ¿Por qué? Porque ya le obedecen. O sea, ya los deseos no son los deseos del cuerpo, de los deseos, es decir, del Kamarupa. Ahora ya son los deseos del yo superior. Y entonces el yo superior es el amigo del hombre, porque él es el que lo va a purificar definitivamente. ¿Sí? Entonces dice que no conteniendo ya en ellos vida elemental, sino únicamente la vida emanada del yo, o sea, del yo superior. Esto quiere decir que la naturaleza del yo es espiritual, o sea, del yo superior, de la mente superior, del alma humana realizada ya. Entonces, esa alma humana solamente tiene pensamientos y deseos elevados, espiritualmente hablando, y ya no se deja influenciar por la vida elemental, es decir, por los reinos elementales, porque ya los ha trascendido y ahora esa vida elemental está a su servicio, como los ejemplos que he puesto respecto de los elementales de la tempestad cuando estaban en la barca, según se relata en los textos bíblicos, que los discípulos estaban asustados y le pidieron a su maestro que aplacara la tempestad. Y entonces el maestro Jesús atendió el llamado de los discípulos y entonces él, que ya tenía bajo su dominio a todos los ejércitos de elementales que estaban actuando en la tormenta, con un simple ademán o una palabra, todo se calmó. Es cuando ese ser humano se ha elevado a tal altura que adquiere el poder de dominar a la naturaleza, porque la naturaleza ahora le sirve
porque primero él aprendió a respetarla. Entonces, cuando se aprende a respetar a la naturaleza corresponde definitivamente. Entonces, por eso dice, entonces la paz cubre al hombre con sus alas, pues ha llegado al fin que por tanto tiempo pretendía alcanzar. Esto ocurre en la culminación, es la culminación que se nota en la crucifixión del hombre en la cruz. Es entonces cuando logra trascender, producto de su sacrificio, de su ofrenda a la naturaleza y a los hombres y a la humanidad, al servicio de la humanidad. Es cuando por fin llega a su fin todo el sufrimiento y finalmente la paz cubre al hombre con sus alas amorosas y vuela alto hasta los confines del universo espiritual. El hombre unido desde entonces al yo, es decir, el hombre inferior, la mente inferior, no se confunde a sí mismo con sus vehículos, que no son ya para él más que los útiles que maneja a su gusto. Ha realizado esta paz que reside en el corazón del maestro, la paz de aquel que domina en absoluto todos sus vehículos y que por consiguiente es señor de la vida y de la muerte. Por supuesto, ya la muerte no puede ejercer ningún poder sobre él. ¿Por qué? Porque ya no requiere de un cuerpo físico, porque puede vivir a través de su espíritu. Ahora se vuelve en un creador. Él puede construir un cuerpo, puede construirse un vehículo para poder manifestarse, porque él tiene el poder que la naturaleza le ha conferido. Ha desarrollado sus poderes psíquicos y ahora él está por encima de la vida y de la muerte, por supuesto, porque el espíritu es la vida misma. Entonces la vida misma puede estar sobre la vida de la naturaleza, porque esa vida espiritual es la vida divina y entonces la vida que se manifiesta en la naturaleza es producto de sí mismo. La naturaleza es hija de la divinidad. Entonces, por eso puede estar en posesión de los poderes que le permiten estar en el control de la vida y de la muerte, por supuesto. La unión de la voluntad individual con la voluntad una, es decir, la voluntad divina, a fin de servir a la humanidad, es para nosotros un objeto 100 veces más apetecible que todos los bienes de la tierra. No vivir separado de los demás seres, sino al contrario, no hacer más que uno solo con ellos, identificándose con los mismos. No querer alcanzar él solo la paz y la felicidad y decir con el Buda, jamás gustaré solo la paz final, antes bien, siempre y en todas partes sufriré y lucharé hasta que toda la humanidad la alcance conmigo. Entonces nos acercaremos a la divinidad y recorreremos el sendero que han seguido todos los grandes seres y nos daremos cuenta de que la voluntad que a él nos ha conducido es bastante poderosa para sufrir todavía, para luchar más aún, hasta que el sufrimiento y la lucha hayan cesado al fin para todos y que todos gustemos la paz infinita. Esto está en una obra de Annie Besant que habla sobre la conciencia, es estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Entonces, aquí vemos que efectivamente es mucho más apetecible el
el que a través de nuestro poder de la voluntad, de la vida una, podamos servir a la humanidad, que tratar de satisfacer nuestros propios deseos. Ese es el camino que estamos siguiendo y que tarde o temprano tendremos que sentir esa unidad de todos con todos los demás seres. Y lo que pase a uno, lo sentiremos como parte de lo que nos pasa a nosotros mismos. La experiencia de los demás pasa a ser nuestra propia experiencia, desde luego. Esa es la gran ofrenda que los grandes seres han hecho por nosotros. Entonces aquí entramos al Bhagavad Gita nuevamente. Por lo tanto, Arjuna, el que retira sus sentidos de los objetos de los sentidos, se establece firmemente en la sabiduría. Recordemos que la sabiduría es poner en práctica todo el conocimiento que tengamos para elevar nuestra condición humana. Si no se ponen en práctica esos conocimientos, no podemos convertirlos en poderes si no sirven a la humanidad. Entonces, cuando uno convierte en acciones esos conocimientos, entonces se dice que que estamos actuando de manera sabia. Obtiene paz no el que alimenta sus deseos, sino aquel en el que los deseos se funden como los ríos en el océano, que siempre permanece lleno e inmutable. El que abandona todos los deseos y actúa libre de anhelos, sin el sentido del yo y lo mío, obtiene la paz. Este es el divino estado, oh Partha. Habiéndolo obtenido uno, no vuelve a caer en la confusión. El que permanece en ese estado, aún en la hora de la muerte, alcanza la liberación en Brahman, el absoluto, por supuesto, porque se convierte en un hijo de Dios, porque se funde precisamente con la divinidad y entonces pasa a ser ciertamente un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se identifica esa esencia divina con la divina esencia humana, que es también la misma esencia de Brahman, el absoluto. Y es el que está evolucionando a través nuestro, a través de nosotros. Y cuando nosotros nos hagamos autoconscientes al nivel más elevado, entonces nos daremos cuenta que nos hemos liberado de la materia y que ahora somos el mismo Brahman, somos el absoluto, completamente consciente, porque hemos pasado toda la experiencia humana en este plano, ya de manera consciente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los maestros o instructores que cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, guiaron a la humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y ciencias, así como el conocimiento espiritual, y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Esto viene en la Doctrina Secreta, en el tomo 1, y luego dice, con este mismo título se designaba igualmente a los grandes iniciados de la isla sagrada, antiguamente situada en el vasto mar interior que se extendía en el Asia Central, es decir, el mar de Gobi, donde ahora está el desierto de Gobi, precisamente. ¿Sí? Esa llamada isla sagrada existía ahí como existe ahora, nada más que ahora es invisible y no puede ser tocada por ningún ser humano que no esté purificado, que no se le permita ingresar. Desde luego que no se ingresa con cuerpo físico, se ingresa con la mente superior.
¿sí? Es a través de la mente superior que se puede tener ese contacto para estar donde están estos grandes seres, los verdaderos hijos de Dios, los grandes maestros de sabiduría. Ahí se encuentran ellos, precisamente. Y los instructores, que dice al principio, cuando empezaba a despertarse la conciencia humana, ocurrió que ellos dirigieron esa evolución y que fueron los que le dieron la mente al hombre, que fueron los Agnishvata, ¿sí? Que proceden de la segunda, eh, de la segunda cadena planetaria. Antes de la cadena lunar existió otra cadena y de ahí proceden los Agnishvata, es decir, esos señores de la llama, señores del fuego, y lo relacionan el fuego con la mente y son los que se encarnaron para sembrar la semilla de la mente en la humanidad. Esos grandes instructores también se les llama hijos de Dios, ¿sí? Nosotros pudiéramos decir que precisamente los maestros, como el Maestro Jesús, es un hijo de Dios. Y es a lo que debemos aspirar nosotros, a alcanzar ese estado de conciencia crística que nos permita también ser o tener el derecho, hacer el mérito para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el destino nuestro, pero habremos que luchar tremendamente contra nosotros mismos, contra nuestros apegos por la materia. También en el glosario teosófico, si les interesa, pueden buscar quiénes son los hijos de la voluntad y del yoga. Entonces, para no perdernos, continuamos. Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable. Para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con toda abnegación al Maestro y ayudar a la evolución de la humanidad, aún a costa de los mayores sacrificios personales. El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de 4 etapas o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia que proporciona lo que se llama la llave del conocimiento, que es asimismo la llave del poder, puesto que en los reinos de la naturaleza saber es poder. Entonces, pues ya hemos visto estas enseñanzas que se dan a los discípulos, donde los maestros, particularmente el maestro KH, instruye, va dirigiendo al señor Sinet acerca de todo lo que debe saber, acerca de las reglas que tienen ellos y que son muy estrictas, y que para alcanzar la iniciación tiene que llegar, digamos, casi completamente limpio de todos los apegos. Todavía hay ciertos, digamos, resabios que quedan en la personalidad del ser humano, pero que una vez de que se le inicia, se le da la iniciación, la primera iniciación, entonces a partir de ahí ya debe quedar borrado toda mancha de la personalidad, porque se dice que para pisar el primer escalón, el pie debe ir completamente limpio, es decir, ese ser humano debe estar limpio de todo pensamiento egoísta o de soberbia o de vanidad o de orgullo. Entonces, solamente es iniciado, solamente así es recibido en ese núcleo tan cerrado de seres humanos que han tenido el privilegio de alcanzar
esa estatura espiritual. Desde luego que para ser iniciado tiene que seguir todas las reglas que se le indican, cumplir con todas, sin excepción. Aquí no hay de que me faltó esta prueba, deme la iniciación y después cumplo con ella. No, si no se cumple no hay iniciación, no hay derecho, tiene que cumplirse, porque si no fuera así de estricto, entonces cualquiera llegaría con sus faltotas, ¿verdad? Entonces, al fin que el maestro me perdona. Y no es que el maestro perdone, son las reglas que están establecidas las que deben cumplirse. Y para eso están los maestros, para que se hagan cumplir. ¿Sí? Porque cuando ellos toman a su cargo, bajo su cargo, a un discípulo, tienen que enseñarle todas las reglas. Y él tiene que hacer que se cumplan. De lo contrario, estará faltando a su propio compromiso, y entonces el discípulo y el maestro se irían hasta el fondo del precipicio, pero esto no ocurre. Los maestros siempre instruyen al discípulo para que cumpla con todas y cada una de las reglas que están establecidas, no solo por estos maestros que tuvieron contacto con los estudiantes de teosofía y que son los maestros de Blavatsky, sino que los maestros de ellos, incluyendo al señor Buda, que tuvo que haber seguido las mismas reglas y las sigue, porque son reglas que se establecieron desde el principio de los tiempos. El señor Buda también tiene un maestro, o sea, un Buda celeste, que le pide que cumpla con las reglas. Entonces, si no se puede cumplir con esas reglas, entonces no se le puede iniciar, no se le puede aceptar dentro de esa gran fraternidad de grandes seres iluminados. Para el hombre iluminado, toda la vida en los tres mundos es penosa. Es decir, los tres mundos son el mundo mental, el mundo de los deseos y el mundo de la personalidad del hombre físico, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, para el hombre iluminado, toda la vida en los tres planos es penosa por sus incesantes alternativas, ansiedades y tendencias habituales, y también por el batallar de las gunas. Más adelante explicamos lo de las gunas. Resumiré los comentarios de Vyasa. Vyasa es el comentador de estas enseñanzas que vienen en los Yoga Sutras de Patanjali. Y estos textos ya pertenecen a los Yoga Sutras. Entonces dice, resumiré los comentarios de Vyasa. Dice que la sensación producida por el goce de los objetos es siempre seguida por el apego, y que también existe el apego producido por la aversión y el engaño. Y por eso se ha dicho que el gozo no es posible sin causar pena a otros. Los deleites nacidos de contactos son ciertamente manantiales de pena, porque tienen principio y fin. Oh Kaunteya, el sabio no puede regocijarse en ellos. Esto lo cita como parte de la explicación que da el Bhagavad Gita, precisamente, ¿no? Entonces, efectivamente, si a través de los sentidos gozamos con los objetos que nos proporcionan placer, entonces de ello va a seguir un apego hacia esos objetos que nos hacen tener placer. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, el deseo y el placer tienen memoria, y entonces nos apegamos a un cierto tipo de placeres, y entonces
queremos volver a sentir ese placer, pero como ya no nos satisface, entonces queremos más. Y entonces logramos tener más intensidad en el disfrute. Y entonces ocurre que así vamos encadenando deseo tras deseo y cada día vamos aumentando la vibración, pero hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, los apegos tenemos que tenerlos bajo control y deshacernos de ellos por completo. Pero es algo terriblemente difícil, porque pues a todos nos gusta la comida, cierto tipo de música, ciertas actividades que tienen que ver con las sensaciones que nos producen placer. Pero llega el descontrol y entonces nos vamos al tobogán de los deseos, porque los deseos nos llevan hacia abajo, hacia la materia. Y entonces eso nos produce pena, pero nosotros también, al unir nuestros deseos para poder cumplirlos, requerimos de otras personas y los involucramos y entonces llega el momento en que les producimos penas también. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con ellos y si somos egoístas y los placeres los queremos para nosotros, nuestro propio disfrute, entonces nosotros pasamos a sufrir, pasamos a obtener el sufrimiento, pero lo compartimos con los demás también, porque tenemos ese contacto. ¿Sí? Entonces, para adquirir sabiduría es necesario deshacernos de esos deleites egoístas. También hay el karma causado por hacer sufrir a otros. Calmar los poderes de acción, sensación y pensamiento mediante la satisfacción derivada del goce de sus objetos es placer. La agitación consecuente a la falta, satisfacción, es pena. Y así es efectivamente. Cuando el objeto de nuestros deseos no ha sido posible alcanzarlo, entonces ya no hay la satisfacción que buscábamos y entonces nos ocasiona pena, dolor. Volvemos nuevamente al ataque y volvemos a buscar esa satisfacción. Y una y otra vez recurrimos al mismo método, al mismo mecanismo. Tratamos de encontrar el objeto de nuestros deseos, el cual deseamos que nos proporcione placer. Y cada vez va aumentando más la necesidad de ese placer y deseamos cada vez más placer y más placer y eso nos conduce al sufrimiento, por supuesto. Además, no es posible librar de deseo los poderes de acción, sensación y pensamiento. Aquí se entiende que interviene el cuerpo físico, el cuerpo de los deseos o el Kamarupa y la mente inferior, mediante la frecuente repetición de su goce. Es decir, estos tres poderes de acción, sensación y pensamiento, son los que nos llevan a repetir frecuentemente las acciones en búsqueda de ese placer, como dije anteriormente. Quien se vuelve adicto a ellos queda enredado en las mallas del dolor. Esta es la pena del cambio. No creas que la lujuria puede matarse gratificándola o saciándola, pues esta es una abominación inspirada por Mara. Esto dice la voz del silencio. Vyasa también dice que toda pena es más dolorosa para el yogi debido a su creciente sensibilidad. Efectivamente, los seres humanos que más evolucionados sienten más el dolor porque ya sus cuerpos que logran
obtener la sensibilidad de la vida materialista, el dolor o la sensibilidad le lleva a sentir más dolor que cualquier otro ser humano. Un ser humano tosco, digamos, brutal, pues comete ese tipo de acciones brutales porque necesita ir más allá para poder sentir, porque sus vehículos sensoriales están adormecidos. Entonces requiere de mayor violencia, de mayor actividad para poder sentir, y así es como hace vibrar. En cambio, para un ser humano ya más elevado espiritualmente, cualquier manifestación, por pequeña que sea, de dolor, le mueve, le conmueve, por supuesto, y le hace sufrir. Entonces, para ello, los seres humanos que llegan a ese estado tienen que estar preparados para poder defenderse de los embates de la naturaleza inferior que existe en el hombre mismo y también de los demás hombres que le rodean, de las demás personas, por supuesto. Bien. La conjunción de Purusha, es decir, el espíritu, con Prakriti o la materia, es la causa del dolor. La cesación final de esa conjunción es la supresión del dolor. El recto conocimiento, según el noble octuple sendero del Buda, es causa de la supresión del dolor. O, como dice la escritura india, el objetivo de la filosofía es poner fin al dolor. Recto conocimiento es el conocimiento del ser, o sea, moksha, que confiere inmortalidad consciente. Todas las cosas expresadas son impermanentes. Moksha es lo único que establece el ser en su propia naturaleza. Solo esto es conocimiento recto, es decir, el conocimiento de moksha, el espíritu, la mónada inmortal. Es ese conocimiento, esa sabiduría que conlleva, desde luego, la liberación de todos los apegos que nos proporciona la materia, a través de los deseos, a través de los pensamientos bajos que nos proporcionan placer sensual, es decir, el placer de los sentidos. Finalmente, son estos mismos sentidos que toman el papel de lo que llamamos el mal o el diablo, lo que nos hacen precisamente elevarnos, pero a un costo muy elevado, porque ello nos produce dolor. Las gunas, recuerden que las mencionamos anteriormente, o cualidades de la naturaleza, están inherentes en todas las formas, desde la más alta hasta la más baja. Son tres, a saber, tamas, que representa la inercia, rajas, la actividad, es lo que predomina actualmente en la humanidad, la actividad emocional, y sattva, el equilibrio, es decir, cuando un ser humano ya alcanzó ese equilibrio, es un ser humano espiritualmente ya desarrollado altamente. Podemos decir que tamas influye en la parte más densa de la triple envoltura de la conciencia, es decir, en la parte física, es decir, el cuerpo físico. De ahí la cualidad de resistencia en la materia y su tendencia a contraer hábitos, ¿sí? Porque el cuerpo adquiere ciertos hábitos y entonces el elemental del cuerpo físico una y otra vez impulsa al cuerpo físico a que desee aquello que le fue placentero y una y otra vez repite los mismos hábitos, ¿sí? Pero eso está derivado de la actividad del elemental físico. Rajas pertenece, o rayas, más a la envoltura emocional o del deseo, y cuando domina, vuelve la vida emocional caótica y sujeta a todo capricho. Es entonces cuando el ser humano
está dominado por esta condición de la naturaleza, de la materia, es entonces que actúa bajo su influencia, apegándose al vicio de la comida, a la glotonería, por ejemplo, a las bebidas embriagantes, a fumar cigarrillo y a tener acceso a todas las drogas, porque requiere de esa intensidad vibratoria, emocionalmente hablando. Y entonces el efecto que hace en él es pedir más y más y más, ¿sí? Y entonces, como dije anteriormente, se va a través del tobogán de la involución, porque llega a arrastrarse. El, el Kamarupa arrastra al ser superior a un territorio donde es muy difícil salir. Si no, vean cómo está la humanidad, ¿sí? Sumida entre tantos deseos y tanto deseo de poder satisfacerse emocionalmente, ¿verdad? Va uno por la calle, ve anuncios de esto, promocionales de esto y de aquello, y además ve uno el televisor y pasa lo mismo. Es un bombardeo constante a nuestra mente. Y claro, le despiertan a uno esos apetitos del deseo que quiere complacer al animal humano, y entonces tiene todo tipo de deseos, ¿verdad? Bien. Sattva pertenece más a la envoltura mental cuando se organiza a la mental superior y el hombre comienza a ser dirigido por el alma y consecuentemente la dirección de sus asuntos prosigue de una manera equilibrada. También podemos definirlas diciendo que tamas se mueve más en el cuerpo físico, que rajas es una cualidad del alma, ¿sí? Y que sattva pertenece más al espíritu, es decir, a Atma, a la chispa divina. Entonces, cuando dice que rajas es una cualidad del alma, se refiere precisamente a la intensa actividad que tiene la mente, ¿sí? A través de su parte inferior o del aspecto inferior que es la mente inferior, ¿sí? Que desea tener contacto con el cuerpo del deseo, con el centro del deseo que es Kama. Entonces se juntan y nace la dualidad Kama-manas, es decir, el deseo o la mente inferior unida al deseo, y juntos pues se establecen precisamente en esta condición de la naturaleza en general, que impacta a la naturaleza humana para que el hombre se comporte, que llegue a ser dominado por sus emociones y se comporte de una manera totalmente irracional. Bien. Vajapasti dice que todo el objetivo del ego es quebrar la inercia del cuerpo físico y manejar el vehículo inferior con tal actividad que produzca los fines deseados. De ahí la utilidad de rajas y de que el deseo o la naturaleza emocional tenga pleno juego en las tempranas etapas de la evolución. Dice también que el dolor es producto de la diferencia entre los pares de opuestos, espíritu y materia. Ambos están en paz cuando se hallan separados, pero producen fricción y sufrimiento cuando se unen en tiempo y espacio. Sin embargo, habremos de decir que finalmente, cuando el espíritu logra dominar a la materia, entonces se funden en una sola unidad, y eso hace precisamente que den nacimiento a seres iluminados que son propiamente llamados los hijos de Dios, porque están en paz con la naturaleza, están en paz con el mundo, están en paz con la materia, están en paz con todo, porque están en total y absoluto
equilibrio. A todo le dan su lugar y se respeta la materia más tosca, así como a la parte espiritual más elevada en sus diferentes manifestaciones, desde luego. Entonces, cuando esos pares de opuestos se funden y se convierten en una unidad, deja de existir la lucha y por lo tanto deja de existir la discordia y prevalece la paz. La paz en el ser manifiesta a través de la ofrenda que pone su ser al servicio de la humanidad, al servicio del plan divino, que es el autosacrificio, es decir, sacrificarse a sí mismo para que la humanidad se eleve. Y lo hace, ese Hijo de Dios lo hace gustosamente para servir al propósito de la vida una, para servir al propósito del plan divino. Y en función de ello, nuevamente tenemos un obsequio de Amado Nervo. Adelante, por favor. El poema En paz, de Amado Nervo. Este poema, desde mi punto de vista, relata la vida, la evolución de un alma que le dedica esta ofrenda a la vida y que se involucra aquí la ley de evolución, la ley de reencarnación y la ley de karma, como veremos a continuación. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que más mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y así concluimos la sesión de hoy. Este poema hay que analizarlo cuando estemos en un momento de tranquilidad para poder apreciar cada palabra, cada frase, porque tienen un sentido. Y como les dije, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la evolución del alma humana. Cuando dice, mas tú no me dijiste que más mayo fuese eterno, ¿no? Es decir, en mayo, ¿qué es lo que ocurre? Es la expresión de la primavera llena de flores, la naturaleza está en su apogeo completamente, ¿no? Entonces, a la vida le dice, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. No, porque estamos en un proceso de ciclos de la vida. Y entonces tenemos que atender a esos ciclos. En cada momento tenemos que comportarnos y atender precisamente a los llamados de la naturaleza y
sumarnos al esfuerzo de la naturaleza, hacernos uno con esa naturaleza, ¿sí? Y no protestar, sino seguir las reglas de la naturaleza, no ofenderla, no lastimarla, ¿sí? Y aquí cuando está la ley de karma, ¿no? Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Es decir, todo lo que uno siembra, cosecha. Todo, así pasa en la vida. Como dijimos durante el desarrollo de la charla, todo lo que hagamos tiene su recompensa. Desde luego, si servimos a los demás, la vida nos compensa sirviéndonos a nosotros a través de la naturaleza. ¿Sí? Luego aquí también dice, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y así es, efectivamente. Ni Dios ni el diablo nos mandan a hacer lo que hacemos. Con nuestro libre albedrío hacemos lo que consideramos que debemos hacer. Si nos equivocamos, habrá un resultado que nos duela. Si no nos equivocamos, será un karma de mérito. Y entonces, dice Blavatsky, no hay corona sin mérito. Entonces, cuando los méritos son compensados, entonces tenemos derecho a ponernos la corona de laureles, no la de espinas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, cada una de las frases, cada una de las palabras está ligada, según yo, a el conocimiento que tuvo Amado Nervo de los escritos de Blavatsky, sin que la hubiera mencionado. ¿Sí? Ahí está. Porque recordemos que él vivió, y todos los de la etapa del modernismo tuvieron acceso a los escritos de Blavatsky. ¿Sí? Entonces, creo que es el resultado. Todos los poemas que hemos estado compartiendo de Amado Nervo, de estos, que son 86 en total, tienen relación con la teosofía desde mi punto de vista, porque son enseñanzas de tipo que tienen valor ético y moral. ¿Sí? Entonces, en eso estamos. Les agradezco su atención y si